aparecemos nosotros en este hegemónico acuerdo. ¿Y por qué? Porque la alianza, ¿en qué se basa? ¿Quién sabe en qué se basa la alianza? Hay un acto específico donde el hombre digamos, a través de ese acto hay una alianza con Dios. ¿Quién sabe? Y que automáticamente quedamos descalificados, biológicamente. ¿Alguien lo sabe? La alianza se basa en la circuncisión y nosotros no tenemos pene. Por lo tanto, al no tener pene, automáticamente quedamos fuera de esa alianza. El siguiente es patrimonio del hombre, porque Dios le dice a Eva: tu deseo será por tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, es parte de la propiedad del hombre. El diablo solamente tienta a Eva, no se atreve a tentar al hombre, seguramente porque era más espiritual, estaba más cercano a Dios, y nosotros como no teníamos nada que ver con Dios, entonces al final fuimos más fáciles de tentar, entonces nos tienta. Nos maldicen, aparece un dolor, y nos convertimos en la causante del infortunio eterno de toda la humanidad. ¿Ya? Siguiente. A ver, ándate un poquito más atrás. Acá, esta parte de acá yo la puse como dato para que ustedes lo vean. Si ustedes leen en algún momento la Orestiada, se van a dar cuenta que es otro escrito que también pretende instaurar la supremacía del hombre. Hay varios, todos estos tragedias griegas tienen que ver justamente con instaurar la supremacía masculina. ¿Cuánto llevamos? Porque a ver si interactuamos un poco, ¿estamos bien? Ya, a ver, dale. Bueno, primero vimos el Antiguo Testamento corresponde a la alianza antigua, es decir, el Antiguo Testamento es de la creencia de los judíos, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Después el cristianismo amalgamó todo, digamos, y se formó la Biblia completa, pero el Antiguo Testamento es de una ideología y la nueva alianza del cristianismo es de otra ideología, en donde se corresponde al Nuevo Testamento. San Pablo se supone que es el fundador de la iglesia. Miren lo que dijo. Dice, para poder explicar el predominio del hombre, dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí automáticamente él está estableciendo una supremacía que tiene que ver con lo que hablábamos recién. El Papa Paulo VI de 1977 declara que las mujeres están excluidas del sacerdocio porque nuestro Señor fue hombre. Por lo tanto, Dios como masculino, la Iglesia propugna la supremacía de este género como extensión del orden celestial. Es decir, la supremacía del hombre no aparece de la nada, tiene que ver justamente con un tema de designio divino. San Isidoro, que es otro padre de la Iglesia, dice: el hombre fue creado a causa de sí mismo, la mujer fue creada como ayuda del varón. Nuevamente aparece, obviamente, lo que hablamos recién, que la creó porque estaba aburrido, porque se sentía solo. ¿Alguna opinión acá al respecto? Dígame. Todo lo que ha puesto usted se basa sobre una tendencia y un libro que es la Biblia, ¿sí?, y el cristianismo. Y hay dos libros más, ¿sí?, la Torá y el Corán, ¿sí?, que son totalmente divergentes de lo que usted está diciendo. Sí, lo que pasa es que yo me basé en la Biblia porque estamos en Occidente. Entonces, obviamente, mi estudio antropológico tiene que ver con las creencias y culturas de Occidente. Es que el judaísmo también está en Occidente y el islamismo también está en Occidente, porque son culturas universales, religiosas. Sí. Así que yo creo que hay que tomar en cuenta eso. San Pablo, por ejemplo, no es el creador de la iglesia, fue San Pedro. No. Él es una tendencia. Sí, justamente por eso acá arriba aparece que es de la Nueva Alianza. Ahora, el tema de esta investigación no tiene que ver con debatir en cuanto a ideologías religiosas o de la fe, tiene que ver con un tema específico, empírico, de un libro. La historia es parte de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la información que yo estoy obteniendo de acá no tiene que ver con un tema de fe, sino que tiene que ver con un tema antropológico, tiene que ver con un tema sociológico. Justamente. ¿Ya? Justamente. Entonces, perdón, yo insisto que yo soy musulmán. ¿ya? Y yo tengo una opinión distinta de por qué fue creado Eva, que no es eso para satisfacer el aburrimiento de Adán, tiene otras características. Los patriarcas, el Nuevo Testamento es la base del judaísmo y también del Corán. Por lo tanto, yo creo que hay que entregar las otras alternativas
claro, como le vuelvo a explicar, este es un tema muy amplio de debatir, este es un libro que yo escribí que me demoré más o menos 4 años, por lo tanto, obviamente no podemos debatir en este espacio por lo menos ese tema, sino que más que todo lo que yo estoy haciendo es un tema empírico, antropológico, y que estoy analizando ni el Corán, estoy analizando la Biblia occidental. Cuéntame. No, sí, a mí me parece interesante lo que planteas porque creo que conduce con el imaginario social. Con el imaginario colectivo, sea, claro. Yo quise decir, cuando dije, imagino lo de Adán ¿Sí? y Eva, porque es la eterna condena a la que nos han impuesto, ¿no? Exactamente. Como ser, todo estaba perfecto, estábamos en un mundo feliz y no íbamos a necesitar ser redimidos porque era todo a ver, ya estaba dado, y si no fuera porque Eva fue a buscar esa manzana, que tal vez fue por curiosidad, Exactamente. ¿no? Estamos hablando de Por metáforas, querer respuestas. Exacto, ¿sí? porque ¿no? Tal vez la tentación, ¿por qué la tentación tiene que ser el origen del mal de la humanidad y del pecado? ¿No? Exacto. Pero sí que me gusta, claro que como dice el Señor existen otros textos, pero Exactamente. que sí creo que en nuestra cultura, al menos acá en Latinoamérica, vamos a decir, por más que hemos recibido inmigrantes de otras religiones y creencias, por ejemplo en Argentina el judaísmo es tan importante, sí que creo que la gran mayoría, no sé si todas, pero tendríamos que ver. Yo, por ejemplo, fui a una escuela católica, entonces es el eterno machaque, ¿no? Exacto. Cuando uno a veces no sabe por qué. El por qué. Claro, perfecto. Bueno, dale otra. San Clemente también dice, toda mujer debería estar llena de vergüenza por la sola idea de ser mujer. Ahora, ¿por qué yo hablo de esta iglesia, que es el catolicismo? Porque fue la iglesia la que fue oficializada como la religión oficial del mundo por milenios. Por lo tanto, por eso que yo la tomo como parte de la investigación. Acá, por ejemplo, Tertuliano, que también es un padre de la iglesia, aquí fue mucho más misógino porque dijo, ¿y acaso no sabes que eres una Eva? La sentencia de Dios para este sexo tuyo existe en esta era. La culpa debe por necesidad existir también. Tú eres la entrada al diablo. Tú eres quien rompe el sello de esa cruz. Tú eres la primera desertora de la ley divina. Tú eres aquella que lo persuadió a él, a quien el diablo no tuvo el suficiente valor de atacar. Tú destruiste tan fácilmente que no se Dios, el hombre por causa de tu merecido. Es decir, la muerte hasta el Hijo de Dios tuvo que morir. ¿Por qué yo no elegí estos textos porque se me ocurrió, sino porque quiero ver que todos estos pensamientos de estas personas que son importantes cuando se va produciendo un movimiento social y cultural, tal el otro, tiene que ver necesariamente con cómo va influenciando al resto de los pensamientos. Acá, por ejemplo, las mujeres y el cristianismo es súper interesante esta parte. Me gustaría, voy a correr un poquito para acá. ¿Ven bien acá? ¿Ahí, cierto? Esta parte es súper interesante porque pese a que nos han intentado imaginar, ¿no es cierto?, de los grandes pensamientos de la historia, es irónico decir que el cristianismo hay que admitir que se fundamenta en la visión de una mujer. Porque cuando Jesús resucita, ¿no es cierto?, el que da la buena nueva no es ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles, sino que es justamente María Magdalena, que es, digamos, la portadora de la buena nueva. Toda vez dice que la resurrección de Jesús es el evento que lo eleva de profeta a Dios. Es decir, ese evento hace que Jesús tenga un estatus divino que pasa de profeta al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ese evento lo atestigua María Magdalena. Sin embargo, María Magdalena es difamada, y aquí yo no sé si ustedes saben esto. María Magdalena no fue ni pecadora, ni adúltera, ni puta. María Magdalena fue una seguidora, y ese hecho misógino, que puede haber tenido la impresión de ignorancia, de omisión o de simple misoginia, fue por el Papa Gregorio I. Él manifestó por error, porque confundió a las tres Marías, y de hecho si ustedes ven los libros, la Iglesia ya no debiera pensar de esa manera. Es decir, María Magdalena no tiene que tener ninguna de esas caracterizaciones. Otro evento para seguir con este proceso
proceso, todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con este proceso de la infravaloración femenina. El evento de la cacería de brujas, que fue parte de la Inquisición, también fue instrumental. No fue porque a la iglesia porque existían las brujas, sino que simplemente en ese momento existía tanta corrupción, tanta pobreza, tanta miseria, que los padres de la iglesia tenían que buscar un chivo expiatorio. ¿Y el chivo expiatorio quién fue? La mujer. Ellas fueron las culpables, ellas se suponía que hacían, que llamaban, ¿no es cierto?, al diablo, y por tanto se instaura la Inquisición y se instaura la cacería de brujas. Dígame. ¿Por qué pusiste cacería con eso? Yo sé. Me equivoqué. El martillo de las brujas, ¿saben qué es lo que es el martillo de las brujas? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Se llama Malleus Maleficarum. Es un libro que se creó en la época de la Inquisición, en donde fue un manual, es decir, es un manual de qué forma había que cazar a las brujas. El manual decía, por ejemplo, en algunos casos que la mujer tenía pelo largo, simplemente porque la mujer, digamos, se casaba a las brujas. ¿Y por qué? Porque la energía natural estaba en el sexo femenino según este libro. Ellos dicen, por tener el sexo femenino está más relacionada con las cosas de la carne que los hombres, porque estando formadas de la costilla de un hombre, ellas no solo animales imperfectos y torcidos, mientras que el hombre pertenece a un sexo privilegiado de cuyo centro surgió Cristo. ¿Ya? Todos esos pensamientos de la religión son traspasados acá a la filosofía. Todos esos pensamientos de la distorsión de las mujeres, donde las mujeres son excluidas, donde las mujeres son marginadas, se valida, se objetiva y se reproduce en la filosofía. Por lo tanto, acá también existen algunos dichos, por ejemplo, de Aristóteles. Aristóteles fue el filósofo que delineó el pensamiento por casi 2000 años. Y Aristóteles dice, el varón es por naturaleza superior a la mujer, inferior, y uno domina y el otro es dominado. Es decir, nuevamente la filosofía, ¿no es cierto?, digamos, viene con las influencias de la religión. La ciencia, cuando comienza, ¿no es cierto?, a implantarse el raciocinio y el pensamiento más lógico, más empírico, por error, Galeno, que es un médico del siglo II, erróneamente planteó que los ovarios eran testículos defectuosos y que el pene se escondía en el interior en forma de matriz. ¿Por qué? Porque los científicos no sabían la existencia del útero, no tenían ese conocimiento. Pero otro cirujano dice que la mujer no logra expulsar sus órganos a causa de la invisibilidad de su naturaleza. Darwin, que es el autor, ¿no es cierto?, de las especies, de la teoría, ¿no es cierto?, de las especies, él plantea que los hombres eran más inteligentes que las mujeres. Y Freud, ¿saben quién es Freud? El padre del psicoanálisis. En su teoría define a las mujeres en relación al supuesto pene que nos falta. Por lo tanto, nos presenta como seres incompletos. Es decir, todo se basa en una característica que obviamente no tenemos. La antropología y la arqueología, como parte de la ciencia, ya vimos que la religión, ¿no es cierto?, influye en la filosofía, y la filosofía, la arqueología y la antropología toman todas estas ideologías y estas creencias de la filosofía. Y la antropología, hace más o menos 30 o 40 años, fue fuertemente criticada por movimientos feministas. ¿Por qué? Porque la antropología es el estudio literal del hombre, no de la mujer. ¿Por qué? Porque todos los estudios son basados en investigaciones de hombres y los informantes fueron hombres. La antropología también dijo que la naturaleza era lo opuesto a la cultura. La naturaleza, nosotros como mujeres estamos asociadas a la naturaleza y el hombre está asociado a la cultura. ¿Y quién domina la naturaleza? La cultura. Supuestamente el hombre, a través de la cultura y los conocimientos, pretende que nunca lo va a lograr controlar a la naturaleza, por lo tanto nosotros estamos incluidas ahí en ese control.
También habló de una teoría privado y público. ¿Dónde nos posicionaron a nosotros que ustedes como mujeres? ¿En qué espacio? ¿Privado o público? Privado. Es decir, al interior de todo lo que es doméstico. Es decir, el hombre es el hacedor de los espacios públicos y la mujer tiene que quedarse en su espacio privado. Esos fueron una de las teorías, ¿no es cierto?, de la antropología. Y la arqueología, ¿qué nos debe la arqueología? La arqueología nos debe visibilizarnos las mujeres en espacios del pasado. ¿Por qué? Porque los investigadores de la arqueología, ¿no es cierto?, funcionan con un presentismo. Es decir, ellos piensan que este modelo patriarcal centrado en el hombre lo hacen viajar hacia el pasado, por lo tanto llevan un sesgo ahí, y piensan que la mujer siempre estuvo en el espacio privado y que siempre fue inferior al hombre, y después vamos a ver que esto no es así. Los museos son otro espacio de producción. Nosotros que estamos aquí en un espacio de cultura donde hay un encuentro de mujeres, lamentablemente en los museos tampoco la mujer es expuesta con algunos tipos de producción que pudo haber hecho en el pasado, porque la mujer también casaba. Hay varios estudios hoy día que digamos que instalan a la mujer en otros tipos de producción. Este ejercicio es súper, digamos, ecuánime y resume en definitiva todo lo que yo estaba hablando hasta ahora. Yo no sé si nosotros nos íbamos a ir al lado o nos tomaron una foto y esa foto se veló o no funcionó, pero el tema es que este modelo, claro, o nosotros estábamos sacando las fotos, pero ese modelo evolutivo... Acá hay una teoría que estábamos en la peluquería mientras... ¿Alguna vez en algún libro de historia, a ustedes que de repente le ayudan a hacer las tareas a sus hijos, o en el colegio, o cuando fueron a la universidad, vieron algún otro modelo evolutivo distinto a este? No. Y lamentablemente no sé cuánto tiempo más va a pasar para que esto se modifique. Eso significa que este pensamiento de la superioridad y de la supremacía masculina, obviamente que está instalado hasta hoy día, pleno siglo XXI. En este sentido, me faltó a ver, y después de este, ya, venía después de este. Esto es súper interesante de analizar. Cuando uno habla de sociedad, uno habla que la sociedad obviamente uno pone como eje, y en la antropología, la arqueología, los museos siempre hablan del modelo cazador, el modelo cazador, el modelo cazador. El modelo cazador es una actividad socializadora desde el inicio, es decir, cuando el hombre comenzó a evolucionar, se supone que toda la relación que tenía con su prole, con las mujeres, se basaba en el modelo cazador como actividad, y esta actividad es la que determina estos roles estereotipados del hombre proveedor. Si pusieron que el hombre era el proveedor, las mujeres obviamente eran dependientes del hombre, porque obviamente él es el que salía a buscar la comida. Es el mismo modelo de hoy día, y ahí donde el arqueólogo y el antropólogo, ¿no es cierto?, hizo viajar el presente, lo hizo viajar hacia el pasado. Y las mujeres, nuevamente antropólogas y arqueólogas feministas, hicieron algunos análisis a fósiles, donde determinaron, punto uno, que eran prácticamente vegetarianos. Segundo, que la poca carne que comían no provenía de la caza, sino provenía del carroñero. Por lo tanto, este modelo pretende separar y vincular a las hembras en actividades reproductoras y de amamantamiento para luego hacerlas dependientes de los familiares. Sin embargo, existe este otro modelo que tampoco se enseña